¿Cómo está, doctor Gil? Hola, ¿cómo estás, ¿Qué Aldo? ¿Qué tal? tal? Buenas tardes, acá desde Lima. Bueno, en principio saludarlo y darle la bienvenida a este conversatorio, bueno, esta conversación que vamos a tener acerca de un tema tan crucial, ¿no? Que son las elecciones en Ecuador, Hola, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué tal? que son las elecciones en Ecuador. Bueno, en principio saludarlo y darle la bienvenida a este conversatorio, bueno, esta conversación que vamos a tener acerca de un tema tan crucial, ¿no? Que son las elecciones en Ecuador. Sí, ¿me escucha bien, Aldo? Sí, hay un retorno, a ver, un ratito, vamos a Ah, un ya. ¿Pero retorno. es con usted o yo tengo ese retorno? A ver, Ah, ya. ahí creo que ya está. Sí, ¿me escucha bien? Sí, 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 hay un retorno, a ver, un ratito. a ver un ratito. ¿Pero es con usted o yo tengo ese retorno? Yo. Ah, ya. A ver, ahí creo que ya está. Sí, sí, a ver, sí, sí, a ver. Ah, listo. Involucrada con este tema de las campañas. Es algo inusual el número de candidatos que tenemos. Si bien en el Ecuador, por lo general, cuando hay elecciones hay bastantes candidatos, lo que ha sucedido esta vez es algo inusual porque me atrevería a decir que históricamente es la elección donde más candidatos hemos tenido. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos bastante polarización, digamos, en las líneas políticas que están ahorita enfrentándose. Por un lado tenemos el candidato del continuismo, que sería el candidato Arauz, que es quien viene arrastrando toda esta cadena correcta de la Revolución Ciudadana, que ha impactado bastante en Latinoamérica en nuestras últimas, por lo menos, 2, 3 décadas. Y con él viene una maquinaria, digamos, de publicidad que arrastra todos estos estados, estos movimientos políticos que tienen bastante fuerza en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Por otro lado, tenemos otro candidato de centro-derecha, me atrevería a decir, eh, Guillermo Lazo, que también aparentemente tiene una gran acepción. Eh, digamos que sería el candidato de la oposición de los últimos 4 años de gobierno, que ha sido un gobierno que siguió la línea de Rafael Correa, impuesto por el expresidente Correa. Eh, digamos, es la mayor figura de oposición que existe ahora en Ecuador. Y bueno, y seguimos con otros candidatos que si bien no tienen la fuerza para entrar a una inminente segunda vuelta, según lo establecen la mayoría de encuestadoras, hay candidatos interesantes. Está Yacu Pérez, representa al movimiento indígena, que si bien la población indígena no es tan numerosa en Ecuador, en un porcentaje, digamos, eh, sí tiene bastante fuerza el movimiento indígena y es un movimiento ancestral, muy estable, ahorita está representado por el candidato Pérez. De ahí vienen otros candidatos regados en todas las ideologías políticas, unos muy buenos, otros no tan buenos. No quisiera decir que algunos son malos, porque tampoco puedo juzgarlos de esa forma, pero sí. Ya, perfecto. Una pregunta, ¿cuáles son la agenda que usted cree tiene el nuevo presidente de Ecuador que va a entrar? ¿Tiene los mismos problemas que Perú? Seguramente el desempleo, el tema de la desconfianza en la ciudadanía, el sistema, bueno, acá nuestro sistema de justicia es un desastre, por ejemplo, no sé cómo estará por allá por Ecuador. ¿Cuál es la agenda o cuáles son las propuestas que más han resaltado dentro de esta campaña, que ha durado poco también, me imagino?
Sí, entramos en campaña, creo que fueron 90 días de campaña, en la que se ha escuchado de todo. En Ecuador, bueno, en Latinoamérica en general, de lo poco que me ha tocado leer, el populismo en nuestros países impera bastante. Entonces, tener candidatos que no sean tan populistas, la verdad es que no tiene muchas oportunidades, digamos, de cierta forma. Pero bien es cierto que la población se encuentra también bastante cansada se lo percibe en las calles, de promesas que no tienen sentido. La gente ya se da cuenta que hay propuestas que carecen de total de pies y cabezas. Un candidato dijo que tenía aseguradas 4 millones de vacunas que iban a traer de Argentina y el mismo presidente argentino tuvo que salir a desmentirlo porque las vacunas no pertenecen al gobierno argentino, son iniciativas privadas, todas las farmacéuticas son de iniciativas privadas, y él tuvo que aclararlo y decir que está intercediendo, digamos, para conseguir un cierto número de vacunas. Yo creo que los ejes centrales de propuestas van en relación, uno, a la economía y dos, a la salud. Pero uno de los candidatos tiene una propuesta interesante, que bueno, es el único que lo ha abordado de esa forma, que me parece lo más lógico, de hecho, es que la reactivación económica viene de la mano con un programa bueno, excepcional, digamos, de vacunación. Entonces, está enfocándolo en ese sentido, que me parece lo más acertado. De ahí, ¿qué necesitamos en Ecuador? Sí, como tú bien lo dijiste hace un momento, Aldo, tenemos casi las mismas necesidades que Perú. Es más, quisiera recalcar algo. De hecho, una de las cosas que yo más admiro de nuestro vecino y hermano país del Perú es, si bien tienen problemas en la justicia, como todos nuestros países, yo veo en Perú una independencia en el sistema judicial. Es algo que nosotros hemos tratado de recuperar, o aparentemente el gobierno actual ha tratado de recuperar, y es algo que no habíamos, yo por lo menos nunca lo había vivido, porque yo crecí, toda mi edad económicamente activa ha sido bajo un régimen correísta, y siendo abogado, nunca he visto una independencia del sistema judicial, de la función judicial. Siempre los jueces han dependido del mandatario. Y eso es algo que yo en Perú veo que es diferente. Si en Perú es de meter preso al presidente, el presidente va a la cárcel. Aquí es muy, muy difícil que pase eso. Se habla digamos, de esta independencia de justicia por ciertos candidatos. El candidato del continuismo, todo lo contrario. Es más, el de frente está diciendo que los juzgados por corrupción seguramente tendrán su indulto y que el otro va a poder regresar, y hay personas que tienen sentencias ejecutoriadas por problemas de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o sea, digamos, una locura. Además, que Ecuador es un país que basa su economía en un gran porcentaje en la explotación petrolera, y de los márgenes que se ven en este año no se ve, digamos, muy, muy alentadores, que el petróleo llegue a subir en una forma importante para que podamos, digamos, justificar nuestra economía solo en el petróleo. Entonces, hay candidatos que bien están planeando liberar un poquito la carga tributaria que tienen pequeños, medianos y grandes empresarios en nuestro país. Las cargas tributarias aquí son altísimas. El inversionista extranjero teme venir a Ecuador porque la inseguridad jurídica es tal que uno podrá invertir X cantidad de dólares y en 2 o 3 meses cambian las reglas del juego y establecen un tributo nuevo, un arancel nuevo. Y por eso es que el extranjero se lo piensa mucho antes de venir al Ecuador. Entonces, el tema tributario es algo que también ha entrado, digamos, a colación en estas campañas, en estas propuestas. Y hay candidatos que a rajatabla dicen que quieren eliminar X número de impuestos, hay otros que no quieren engordar más todavía el Estado, entonces eso significa todavía recaudar más tributos. Pero los ejes centrales han sido eso: economía, cómo flexibilizarla, cómo darle oportunidad al microempresario. Aquí en Ecuador se han perdido un sinnúmero
de emprendimientos pequeños. Justamente conversábamos hace un par de semanas contigo acerca de las sociedades anónimas simplificadas y, y cómo buscamos por un lado flexibilizar el emprendimiento al microempresario para que pueda, digamos, legalizar su trabajo y que el Estado asimismo pueda tributar sobre eso, que me parece muy bien. Pero por otro lado le estamos estableciendo unas cargas que nadie puede cargar con una mochila tan pesada. Es más, establecieron un anticipo del 2% del cobro del impuesto a la renta para pequeños, medianos y grandes empresarios. Entonces, hay personas naturales y jurídicas que han estado en pérdida en el ejercicio fiscal del año 2020 y este año tienen que pagar el 2%. Entonces es algo sin sentido, peor en una época de pandemia. ¿Cómo sientes que ha manejado Ecuador la pandemia? Ustedes ya se están vacunando, me parece. Al principio creo que en Guayaquil la cosa no, bien, no fue bien. ¿Cómo crees que lo han manejado ahora y con qué seguridad van a ir a las urnas el día domingo las personas? Eh, yo creo que al inicio de la pandemia, bueno, a mí la pandemia me tocó vivirla en el exterior. Yo me encontraba haciendo una maestría, yo estaba en España, estaba en Madrid, y toda la pandemia la viví en España, hasta hace unos meses que regresé a mi ciudad, a Guayaquil. Nos golpeó bastante fuerte, al punto que Guayaquil salía diariamente en los noticieros de España, en los primeros días de la pandemia. Y la gente allá que me conocía, mis amigos, sí me preguntaban bastante acerca de Guayaquil, porque se vivió muy fuerte. Siempre fallecía alguien que conocido o un conocido de un conocido, o sea, fue muy real, fue algo muy, muy fuerte. De ahí Guayaquil, bien o mal, las medidas, digamos, que se tomaron a nivel de alcaldía, a nivel de gobernación en Guayaquil, algunas muy cuestionadas. Sin embargo, las tasas de mortalidad y las tasas digamos, de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en hospitales públicos y privados disminuyeron cuando en otras ciudades del Ecuador y en la mayoría de países comenzaba a aumentar. Yo este fenómeno, la verdad es que no lo manejo, no lo entiendo. No sé si fueron por buenas políticas de nuestra alcaldesa o si simplemente nuestra gente aquí es un poquito más fuerte y se acopló más rápido al virus. No sabría decírtelo, pero la verdad es que se respira un poco más tranquilo en Guayaquil que en el resto de ciudades. Quito nos superó hace algunos meses en contagios. Y las camas de Quito están, en los hospitales de unidades de cuidados intensivos están llenas desde hace meses. Eh, y yo sé que están manejando también la pandemia de la misma forma que nosotros entendería, pero a ellos les está golpeando un poco más. Eh, Empezamos con la vacunación, llegaron creo que fueron 8.000 vacunas al país, pero como en todos lados, como como en la mayoría de cosas, hay situaciones que no están bien manejadas de pronto por falta de preparación de nuestros políticos, porque eh, están poniéndole confidencialidad, digamos, al plan de vacunación. El público no tiene acceso a quién es el que está vacunado, quién no está vacunado, por lo menos saber cómo se va a vacunar, qué sectores se van a vacunar primero. Eh, no sabemos cómo va a ser ni quiénes se están vacunando. Han existido vacunaciones irregulares por parte de gente, familiares de gente del gobierno. Eh, digamos, un manejo no tan idóneo en la vacunación. Sin embargo, considero que viendo otros países, viendo que no llegan vacunas a los otros países y que sí están llegando a Ecuador, me hace pensar que la diplomacia, digamos, o las negociaciones en el extranjero están funcionando bien. Entonces el día domingo va a haber bastante votación, o sea, van a ir bastantes ecuatorianos a votar. ¿Cómo ves esa situación? ¿O todavía hay un miedo, como acá en Perú, que se habla mucho de suspender las elecciones, hay un miedo al ausentismo el día domingo o la gente va a ir masivamente a votar? Ahí depende de qué candidato sea el que te lo está diciendo. eh,
Yo creo que va a haber un ausentismo superior al de las elecciones pasadas, porque evidentemente miedo tenemos todos. Yo tengo miedo de ir a un lugar eh, con mucha gente, procuro no salir, igual con mis familiares, con mis padres, que son mayores también. eh, Tratamos de cuidarnos lo máximo que sea posible, pero también yo considero que el domingo nos jugamos algo muy importante también. Entonces, se contradice tal vez. Yo alentaría a la gente que vaya a votar. Eh, si uno toma recaudo en las medidas de bioseguridad, no puedo decir que no se van a contagiar, pero en un porcentaje, existe un porcentaje muy alto de que no se contagien, si es que tienen las medidas de bioseguridad eh, indicadas, acordadas. Y yo creo que eso depende en gran mayoría de lo que uno se cuida y no esperar, digamos, a que el Estado o alguien nos provea, digamos, materiales o implementos para cuidarnos. Yo creo que el uso de la mascarilla y tener alcohol o ponerse guantes o inclusive usar un visor y la mascarilla es suficiente para acercarse a votar, todo el tiempo limpiarse las manos con alcohol e ir a votar. Yo creo que más importante, sí es un riesgo, para mí sí creo que es un riesgo, pero mucho más importante es poder votar y decidir, sea por quien sea que vayas a votar, decidir cuál va a ser tu futuro, pero no lo veo, digamos, ni patriota ni responsable con nuestro futuro económico o social, porque la sociedad, digamos, de Ecuador está bastante resquebrajada por el tema político. Yo creo que sí, las personas tienen que acercarse a votar. Y sí veo un pequeño incremento, no sé, pero no sé si pequeño, perdón, pero sí veo que se viene un incremento, digamos, en el ausentismo en estas elecciones. ¿Habrá segunda vuelta entre Arauz y Lasso? ¿Consideras? O porque también el candidato Yacu Pérez está un poquito más atrás, me parece. Pero Andrés Arauz y Guillermo Lasso creo que son los dos que podrían pasar a una segunda vuelta. Sí, yo considero que habrá segunda vuelta. Eh, no sé quién va a ganar las elecciones en primera vuelta. Es muy difícil saberlo porque uno revisa encuestas y después las encuestas dicen números, depende de quién las pague, o sea, de quién las mande a hacer. Pero el voto correísta es muy fuerte en la gente de todos los estratos sociales, más todavía en las clases económicamente más bajas. Tienen un voto muy fuerte, pero también existe mucha gente cansada de eso. Entonces, yo no relegaría mucho al candidato Lasso del primer lugar. O sea, es más, puede ser que lo estén peleando. De ahí el nicho que encontró el candidato Pérez es muy interesante porque hay gente que está en desacuerdo con los dos, más está en contra, digamos, del correísmo, pero el candidato Lasso no es muy, digamos, político, o sea, no es tan, digamos, no llama mucho la atención, no es populista, entonces la gente no se termina de enamorar del candidato, que es lo que espera, digamos, el votante aquí. Eh, que no es que están eligiendo un animador, como él mismo lo dijo, me robo las palabras del candidato Lazo, que no están eligiendo un animador de fiesta, están eligiendo un presidente, y si bien él no tiene el carisma que tendrán otros, es la forma de ser de él. Entonces sí también tiene una contra este candidato, porque también es dueño, accionista de un banco, entonces el banquero no es tan bien querido, no representa tanta confianza. Entonces este nicho que ha encontrado el candidato Pérez, si bien no es mayoría, es interesante, es muy interesante. Y hay candidatos como el señor Herbas, que es de la izquierda democrática, que también ha sabido cómo encontrar, digamos, un punto en jóvenes del Ecuador, ha hecho una campaña más encaminada a ellos. Si bien uno sabe que no tienen oportunidad para llegar a una segunda vuelta, porque esta para mí es definitivo entre Lasso y Arauz, buscan, digamos, un futuro político. Por ejemplo, el señor Herbas es de Quito y está causando un buen impacto, digamos, en la gente, en la población en general, y más en Quito todavía.
Entonces yo creo que este candidato podrá tener una candidatura próxima a las elecciones seccionales como alcalde de Quito. Y de ahí hay otros candidatos que no superan, la mayoría del resto de candidatos no superan ni el 1.5% de la votación general. Entonces, sí, yo creo que inminentemente habrá una segunda vuelta, pero bueno, Ecuador es una cajita llena de sorpresas y no me sorprendería que algún candidato lo gane, se lo lleve en una sola vuelta. No me sorprendería. Para ir cerrando el tema, Moreno, ¿qué impresión te da que su gobierno, qué queda de su gobierno, ¿no? O sea, ¿cuál es el legado que le está dejando al gobierno entrante y qué es lo que hay que mejorar de inmediato, aparte de la pandemia? Sí. Hacer un análisis al presidente Moreno es muy complicado porque él no ha, digamos, no ha frenteado muchas cosas. La mayoría de medidas que se han tomado, él no las ha masivamente comunicado. Mucha gente piensa que el gobierno lo está manejando otra persona. Pero haciendo un balance, digamos, de este gobierno en general, se va con un saldo muy negativo en aceptación del Ejecutivo, en aceptación del Legislativo, porque esta Asamblea también ha sido bastante criticada. Hay que señalar que casi 70 asambleístas tienen procesos judiciales ahorita penales en fase investigativa y algunos hasta ya con condena, digamos, sentenciados. Eh, Algunas políticas que se tomaron en este gobierno, porque tampoco hay que decir que todo es malo, fueron interesantes. La apertura que le ha dado este gobierno a los Estados Unidos, digamos, ha vuelto a abrir esta puerta que Rafael Correa la cerró a rajatabla y nos fuimos con China, con cláusulas leoninas al momento, digamos, de endeudarnos, de contraer una deuda con China. Tenemos deudas impagables que este gobierno lo que bien ha hecho ha sido renegociarlas y, y ha hecho unas muy buenas políticas exteriores, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Eh, de ahí las medidas económicas hay cosas que no cuadran tanto, porque si bien dicen que, como lo mencioné hace un momento, y creo que no me cansaré de mencionarlo, lo que buscamos es que el empresario mediano y el gran empresario y el empresario grande tengan, digamos, no todas las facilidades, porque siempre van a haber trabas, algo, ya, que tengan que arriesgar, pero por lo menos que no sean mayores los impedimentos, sino que tengan la libertad de poder trabajar sin que nos cambien las reglas del juego en 2 semanas, un mes, un año. Y esto sí ha hecho este gobierno, que ha establecido medidas tributarias que sí han perjudicado bastante, digamos, al empresario. Ni siquiera al empresario, al monotributario, al monotributista normal. De ahí yo me quedo con un balance positivo en el sentido de que nosotros hemos recuperado la libertad de expresión. Eh, ya no se ve una polarización de acuerdo a lo que tú ves en las noticias, lo que escuchas en la radio. No hay un estado de propaganda que sí existió en los últimos 15 años, pero en los 10 años anteriores a los 4 que acabamos de vivir. Eh, por más de que yo esté en desacuerdo con este gobierno, lo puedo decir libremente, la prensa lo puede decir libremente, y no se persigue tanto a la gente como fue en el gobierno anterior. Sí se respira más libertad y eso es algo importantísimo y es algo de lo más importante que puedo recalcar de estos 4 años de Lenín Moreno. Se asoció de gente buena, pero también de mucha gente inexperta que creo no supo estar a la altura de la situación. El tema de la asamblea, que me parece que también están eligiendo este domingo, va a ser una asamblea totalmente polarizada. Hay fuerzas políticas que de repente ya, acá por ejemplo, en el 2016 entró Fuerza Popular, que es un partido de derecha conservadora, y ingresaron 70 congresistas. Fue una cosa apoteósica, ¿no?
¿Cómo ves eso? Vamos a elegir legisladores nacionales, legisladores por seccionales, que son de acuerdo a las provincias, a distritos de las provincias, y serán, no me acuerdo el número exacto, pero deben ser unos 4 o 5 legisladores que representen que viven en el exterior. Creo que son 4, no me acuerdo, no quiero decir el número exacto. Yo veo que de acuerdo a cómo se están moviendo las fichas ahora en la política, va a haber un contrapeso para, sea el que sea que gane, sea Arauz o sea Lasso. Yo no creo que vayan a encontrar una asamblea volcada para un partido. Va a ser bastante dividida. Van a entrar, creo yo, muchos asambleístas del correísmo, pero también van a entrar bancadas del partido de Guillermo Lasso. El movimiento indígena Pachacuti va a meter seguramente a algunos asambleístas también. El Partido Social Cristiano, que es uno de los partidos más importantes de la historia en Ecuador, con Guillermo Lasso, con el partido de Guillermo Lasso que se llama Creo, también van a sacar algunos asambleístas, así que yo creo que va a estar bastante dividida el tema de la asamblea. Sin embargo, creo yo que mucho más fácil, digamos, se le haría al candidato Lasso gobernar con una asamblea que al candidato Arauz, porque yo creo que la mayoría de la asamblea sí va a estar, por más que esté dividida en partidos políticos, sí va a haber una mayoría con una ideología más acercada a la que tenga Guillermo Lasso que a la que tenga Arauz. Según mi forma de verlo, es que si el correísmo llega a ganar esta elección, la oposición se va a unificar o gran parte de ella se va a unificar y va a generar una mayoría en la asamblea. Ok, muchas gracias, José David, por haber permitido esta conversación para mantenernos en tanto de cómo van las cosas por allá por Ecuador. Te agradezco mucho este tiempo y bueno, suerte el día domingo, ¿no? Que gane el mejor y que Ecuador vaya a la prosperidad. Somos países hermanos, y nos ha tocado vivir una pandemia que ha golpeado mucho las economías bueno, de todos los países. Somos abogados y entendemos que esto tiene que continuar a través de la democracia, ¿no? Y la fiesta de la democracia es lo que se va a vivir el domingo en Ecuador y nosotros en abril acá en Perú. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Aldo, por esta oportunidad. Espero poder conversar otra vez, si es que hay una segunda vuelta, analizar un poco cómo se puede venir, digamos, porque la segunda vuelta es un partido diferente, como le decimos en el Claro. fútbol. Es una carrera totalmente distinta y esperamos, sí, que se lleve todo con democracia. Si la gente elige lo uno o lo otro, está bien, siempre y cuando el vencedor sea un vencedor legítimo, que eso es algo que buscamos todos. Eh, y te deseo la misma suerte en Perú. Sé que las cosas no están tan fáciles tampoco por allá y somos países hermanos, tenemos los mismos problemas. Es más, ahora estamos viviendo bastantes problemas en nuestras fronteras por toda esta ola de inhumana que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos, que es un problema bastante fuerte para todos. Sí, espero que, que sean iluminados nuestros votantes y realmente votemos por lo que es mejor para todos, para para nuestros países, para Ecuador este próximo domingo y para ustedes en el mes de abril. Listo. Muchas gracias y estamos discutiendo la segunda vuelta en Ecuador seguramente. Sí, Gracias. Un abrazo desde Lima. Chao. algo. Cuídate. Chao, cuídate, un abrazo de Guayaquil. Chao, chao.